Entonces, bueno, sean todos bienvenidos a la actividad del día de hoy, a la sesión de análisis operacional. Vamos entonces a conversar sobre esta técnica y esta herramienta, que es un procedimiento, ¿verdad?, que empleamos como ingenieros de métodos o ingenieros industriales para poder ver esas actividades que agregan valor y las que no agregan valor a una tarea. Entonces, nosotros pudiéramos inicialmente hacer un diagrama de operaciones, un diagrama de procesos, y posteriormente entonces aplicamos este procedimiento. ¿Cuál es el fin del análisis operacional? Eliminar o reducir al mínimo esas actividades que no agregan valor, ¿verdad? Pero no solamente nos vamos a fijar en las que no agregan valor, también podemos en lo sucesivo mejorar las que agregan valor. Entonces, ¿qué buscamos? Eliminar toda forma de desperdicio. Las que no agregan valor, necesitamos eliminarlas y si no, mejorarlas. Pero las que agregan valor también vamos a poner foco luego que actuemos sobre las que no agregan valor, ¿verdad? Entonces, el foco es eliminar todo tipo de desperdicio. Fíjense ustedes que el análisis operacional lo aplicamos a través de 10 principios, ¿verdad? Aquí les estoy mostrando los primeros 5, que son propósito de la operación, diseño de partes, tolerancias y especificaciones, materiales y procesos de manufactura. Y el resto de los principios, que son los otros 5, son equipos, herramientas y tiempos de preparación, condiciones de trabajo, manejo de materiales, distribución de plantas y los principios de economía de movimientos. Fíjense ustedes que son 10 principios con los cuales vamos a ir analizando una actividad puntual, una operación puntual. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar cada uno de estos principios? Bueno, tenemos una herramienta, ¿verdad? O tenemos una serie de cuestionamientos para cada uno de los principios. Entonces, venimos de un análisis macro y ahora vamos a aplicar un análisis más puntual a una operación o a una actividad propiamente dicha. Y entonces comenzamos, ¿verdad?, analizando el primer principio, que es propósito de la operación. ¿Qué vemos aquí? Bueno, podemos ver mala planificación del proceso, podemos pensar en facilitar la siguiente operación, podemos ver una inadecuada operación que le precede, ¿verdad? Podemos entonces utilizar productos o herramientas inadecuadas, entonces tenemos que analizar, ¿verdad? Ver qué es lo que está pasando con el propósito de la operación, o sea, cuál es el fin de la operación, porque cada operación o cada actividad puede estar asociada a diferentes elementos o a diferentes finalidades. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el propósito de esa operación. ¿Cómo lo analizamos? A través de una serie de cuestionamientos, de interrogantes. Cada principio lo vamos a analizar a través de una serie de preguntas asociadas al principio. Pero hay algo que quiero que quede claro y es lo siguiente. Esto que estamos viendo aquí es una guía. Nosotros podemos eliminar preguntas, pero también podemos incorporar, ¿sí? O sea, no es exhaustivo. La propuesta que presentamos aquí no es exhaustiva. Entonces, en función de eso, pues vemos una serie de preguntas a la cual le podemos dar respuesta y a partir de esa respuesta podemos ver cuáles propuestas de mejora podemos hacer en el análisis que estamos haciendo, en el proceso que estamos estudiando. Entonces, fíjense, no las vamos a leer todas, por supuesto que no, pero podemos revisar algunas, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de esa operación que estamos estudiando? Si es necesaria, ¿por qué es necesaria? ¿Podría eliminarse total o parcialmente? Aquí debemos entonces analizar, ¿verdad? Analizar qué respuesta es la más pertinente para esas preguntas, ¿verdad? Porque puede ser que estemos en presencia de una actividad que no agrega valor y que sí podemos eliminarla totalmente porque, por ejemplo, el proveedor nos pudiera dar una actividad o proveer de un material que ya venga previamente cortado, por ejemplo, ¿no? Si el proveedor me da un material, si yo soy una empresa de costura, por ejemplo, y el proveedor me da a mí un material ya cortado, ya preparado, entonces yo simple y llanamente puedo eliminar esa actividad de corte, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Si soy una empresa de papelería, es otro ejemplo. Si soy una empresa de papelería que hago tarjetas,
yo pudiera pedirle a mi proveedor, no el tamaño carta, ¿verdad? Si yo usase papel bond tamaño carta, sino que yo uso, por ejemplo, un cuarto de carta. Entonces yo pudiera pedirle a mi proveedor que me traiga la materia prima, ¿verdad? Que son las hojas de papel bond, tipo tamaño un cuarto de carta. Y ahí pudiéramos entonces, fíjense ustedes, la número 5 podría ser realizada por un proveedor a más bajo costo. Entonces, yo tengo que analizar concienzudamente la respuesta que les voy a dar a cada una de estas preguntas. Diseño de partes. ¿De qué se trata el diseño de partes? Es el segundo principio de análisis operacional que vamos a analizar. Y es simplificar, o sea, buscamos simplificar, facilitar. Recuérdense que como ingenieros industriales buscamos facilitar los procesos, hacerlos más fáciles, más sencillos. Entonces, también necesitamos analizar la elección del material y la precisión con la que estamos haciendo nuestro proceso. Entonces, ¿qué cuestionamientos o qué preguntas nos podemos hacer? ¿Las partes son todas necesarias? ¿Pudiéramos nosotros, fíjense ustedes, pensar en que podemos simplificar las partes? ¿Sí? Si estamos en un proceso de soldadura, por ejemplo, o de moldeado o de fundición, pudiéramos pensar en hacer un molde que sea más completo para no unir tantas partes. Por ejemplo, ¿verdad? Los elementos del producto son todos necesarios. Entonces, es analizar. Los elementos del diseño permiten un ensamble más sencillo. O sea, yo tengo que simplificar mis procesos de ensamble, de ensamblaje. Entonces, en función de eso, voy yo a generar análisis para la propuesta que estoy analizando, para la actividad, para el proceso que estoy analizando. ¿Sí? El producto es confiable, el producto es confiable. Entonces, eso lo tenemos que analizar. El principio número 3, que es materiales, apuntamos a encontrar materiales más económicos, pero igualmente no solamente nos vamos a regir por la economía, tenemos que verificar que cumplan con la calidad que nosotros necesitamos. Pero a veces, fíjense ustedes que estamos tan acostumbrados en las empresas a hacer las cosas de una forma o con un material que no vemos quizá, no estamos investigando qué otros materiales existen en el mercado que pudiéramos nosotros sustituir, ¿verdad? Perfectamente sin afectar la calidad del producto que estamos generando en la actualidad. Entonces, pudiéramos nosotros usar un material que sea más económico o podemos usar de forma más económica los materiales. Podemos usar el material de desecho. O sea, tenemos que maximizar el uso de los recursos, ¿verdad? Entonces, el material como recurso, debemos entonces pensar el máximo provecho que le podemos sacar. Y bueno, por supuesto, la idea de la estandarización está bastante bien, ¿verdad? Recuérdense que la estandarización no la vemos como un techo. Estandarizamos para generar un producto de alta calidad con un proceso estándar, con un material estándar. Y bueno, eso me permite la estandarización. Sin embargo, la estandarización, recuerden que siempre debemos estar revisando porque no lo podemos ver como un techo. Hay detractores de la estandarización, pero en vez de verlo como un techo, es un piso para seguir subiendo al siguiente nivel, ¿verdad? Entonces, permanentemente debemos estar revisando los estándares. Bien, este principio entonces tiene algunos cuestionamientos, algunas preguntas que nos podemos hacer, tal como un material distinto cumpliría las funciones a un costo menor. Se consiguen con facilidad y el nivel de calidad es aceptable. ¿Sí? O sea, nosotros necesitamos mantener un estándar de calidad si no lo aumentamos, ¿verdad? Entonces, bueno, son usados al máximo. Entonces, son preguntas que nos podemos hacer cuando estamos analizando el principio 3 de materiales. Pasamos entonces al principio 4, tolerancias y especificaciones, donde vemos que la tolerancia entonces es el margen entre la calidad lograda en la producción y la diseñada. No exactamente lo que diseñamos se va a cumplir al 1000%. Claro, lo ideal es que sí, pero hay unas tolerancias que podemos manejar, ¿sí? Por ejemplo, la longitud de una
un palo de escoba, de un cepillo de barrer, la longitud de ese palo quizá no deba ser tan estricta como, por ejemplo, si yo estoy haciendo un buje, ¿verdad? O una pieza que va dentro de una rolinera, ¿sí? De un rodamiento, hablándolo más técnicamente. Entonces, si yo voy a hacer una pieza, un eje que va dentro de un rodamiento, la tolerancia es muchísimo más estricta que cuando yo digo una tolerancia para la longitud de la escoba, del palo de barrer, ¿sí? Entonces es distinto. Cuando somos más estrictos en la tolerancia, los costos aumentan. Eso también necesitamos verlo. Entonces, ¿qué tan estricto necesito yo que sea mi tolerancia? ¿Sí? Entonces, tenemos herramientas, tenemos maquinarias propias, ¿verdad? Para cada una del nivel de tolerancia que yo necesite. Sí, entonces, fíjense, ¿qué son las especificaciones? Bueno, las normas o requerimientos al proceso para poder adecuar el producto terminado respecto a un diseño. Entonces, veamos qué preguntas nos podemos hacer, qué cuestionamientos nos podemos hacer. Entonces, fíjense, las tolerancias y especificaciones están bien definidas para cada operación del proceso. A veces tenemos procesos que ni siquiera están definidas las tolerancias y las especificaciones. Entonces, bueno, necesitamos iniciar por allí, ¿verdad? Si no las tenemos, hay que especificarlas. Ajá, fíjense ustedes la segunda, las tolerancias del acabado son necesarias, o sea, ¿qué tan estrictas pueden ser? ¿Son menores a lo necesario? Las tolerancias causan dificultad en las ejecuciones de las operaciones subsiguientes. Es decir, si el eje a mí me cuesta mucho introducirlo en la tolerancia, ¿verdad? Perdón, en el rodamiento, entonces necesitamos analizar muy bien, ¿verdad? Cada uno de estos elementos. Entonces nos vamos al diseño, analizamos, nos vamos con los planos, si no están los tenemos que hacer, y entonces para poder entonces determinar y dar respuesta a todas estas preguntas. El principio 5, que es procesos de manufactura, ¿verdad? Buscamos es relacionarnos con la modificación en la operación, mecanizar las operaciones manuales, facilidades mecánicas eficientes, serían equipos, ¿verdad? Que estemos usando que sean eficientes y operar esos equipos de forma más eficiente. Entonces, ¿qué preguntas nos podemos hacer o qué cuestionamientos? Entonces, las partes son todas necesarias. ¿Se puede emplear un mejor equipo de maquinado? Entonces, son preguntas que están asociadas a los procesos de manufactura. ¿Podemos aumentar la velocidad de las máquinas? Las máquinas que estamos usando reducen el desperdicio, aumentan el retrabajo. Entonces, todo esto nos va a permitir a nosotros hacer propuestas de mejoras a la actividad que estamos estudiando. Son bastantes preguntas, son bastantes principios, pero así es como vamos a llegar a poder generar unas propuestas de mejoras efectivas y eficientes. Pasamos entonces al principio 6, equipos, herramientas y tiempos de preparación. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, reducir los tiempos de preparación. La preparación, lo ideal sería que fuera 0, pero muchas veces no las podemos colocar en 0, ¿verdad? Entonces, tenemos técnicas y herramientas que nos van a permitir minimizar los tiempos de preparación. Tenemos, por ejemplo, la técnica SMED, la técnica OTED, pero que son técnicas propias que pudiéramos nosotros aplicar a cualquier proceso, ¿sí? Son muy específicas para mejorar tiempos de preparación y que tenemos a nuestro favor como ingenieros industriales. También entonces podemos diseñar herramientas que permitan utilizar las máquinas a plena capacidad y, bueno, por supuesto, apuntar a herramientas eficientes. ¿Qué etapas tenemos aquí? Fíjense ustedes, en la preparación podemos, estas son muy específicas, ¿no? Etapas muy específicas de las técnicas SMED, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Separar preparaciones externas de las internas. Convertir las preparaciones internas y en externas, que es lo ideal, ¿verdad? O sea, sacar o tener todo preparado para el momento del inicio
Y por supuesto, mejorar cada elemento, bien sea interno o externo. ¿Qué cuestionamientos nos podemos hacer? ¿El operario prepara su máquina? Si la prepara, no la prepara, bueno, ¿cómo la prepara, verdad? La preparación se puede mejorar, ¿cómo se puede mejorar? Las dos, ¿verdad? Las primeras piezas, vamos a las 5, las primeras piezas producidas son inspeccionadas sin retardo. O sea, se inspeccionan inmediatamente apenas estén saliendo. O sea, no esperamos a que produzcan un lote para poder inspeccionar las primeras. ¿Mm? Entonces, todas esas son preguntas que nos vamos a hacer para este principio. Equipo, herramientas y tiempos de preparación. Fíjense ustedes la última, la 8. Las herramientas de corte están adecuadamente afiladas. ¿Sí? Porque si no, el operario va a estar haciendo o generando un producto de mala calidad porque la herramienta no está lo suficientemente afilada o tardando más tiempo del que tenemos estipulado para esa actividad. Entonces, hay que estar en revisión permanente de todas esas herramientas de corte. Pasamos entonces al principio 7, que son condiciones de trabajo. Aquí tenemos que vamos a revisar aquí, bueno, temperatura, medio ambiente, ¿verdad? ¿Cómo está la temperatura en ese ambiente? Estas condiciones de trabajo son las que afectan al operador y no a la operación. Fíjense ustedes que las preguntas están muy dirigidas hacia eso también, ¿verdad? El lugar de trabajo ha sido diseñado para evitar la fatiga del operador. ¿Sí? Las condiciones de iluminación, ventilación y temperatura del ambiente de trabajo son adecuadas. ¿Sí? O sea, necesitamos que el operador esté con una buena iluminación, que tenga una buena ventilación, ¿sí? Que la temperatura de su ambiente de trabajo sea adecuada. ¿Por qué? Porque así él se va a sentir menos fatigado, ¿verdad? Y va a aumentar su productividad. ¿Sí? No es exigirle más al operador, no, es darle las condiciones adecuadas para que él pueda ejecutar su trabajo de forma más productiva y en el ambiente más agradable posible y más fácil, que lo haga de forma más fácil, con menos fatiga, de eso se trata. Ajá. Por ejemplo, la 4. Los horarios de trabajo y descanso han sido fijados para obtener el máximo rendimiento de los operarios. Tenemos pausas activas, por ejemplo, yo le incorporaría, ¿no? Una pregunta, ¿tienen pausas activas los operadores? Las personas, los trabajadores. ¿Mm? Ok, seguimos. Principio 8, manejo de materiales. Aquí apuntamos con el principio 8. Bueno, reducir el tiempo dedicado a recoger el material, usar equipo mecanizado o automático, manejar los materiales con más cuidado, ¿verdad? O sea, necesitamos pues un manejo de materiales propicio. Lo ideal es, en este caso, bueno, apuntar a minimizar el manejo de materiales, minimizarlo, ¿verdad? Entonces, fíjense. Por ejemplo, la 2, la manipulación del material podría reducirse. Yo necesito apuntar a reducir porque es una actividad que no agrega valor. Entonces, como no agrega valor, yo necesito minimizarlo. Yo sé que no lo puedo eliminar, pero necesito minimizarlo. Y con esa mentalidad me voy al análisis operacional. Fíjense ustedes la 3. El transporte de material podría acortarse o hacerse más rápidamente. Disminuir las distancias. ¿Sí? Aquí apuntamos a disminuir distancias. Y la 6, el transporte puede evitarse. Si podemos poner una operación al lado de la otra, sería excelente. Quito ese transporte que está allí entre las dos. Pero no necesariamente, ¿verdad? No todos los procesos lo permiten. Entonces, bueno, por eso entonces nos estamos haciendo una serie de preguntas y de cuestionamientos. Como les dije al principio, pueden agregar preguntas en cada principio. Esto es solamente una guía. Pasamos entonces al principio 9, que es la distribución de planta. Tenemos
muchos tipos de líneas de producción por proceso, por producto, por distribución mixta, y tenemos también herramientas, ¿verdad?, para ver la distribución de plantas. Entonces, algunas preguntas que nos podemos hacer son, ¿verdad?, están representadas en los planos de escalas convenientes. Tenemos un plano. Se efectúan estudios periódicos para la revisión de esa distribución de plantas. A veces empezamos a incorporar nuevos productos, ¿verdad? Empezamos a incorporar nuevos procesos, cambiamos. Entonces, en cada cambio o en esos cambios deberíamos estar analizando la distribución de plantas. No es que la vamos a analizar todas las semanas, ¿no? Pero sí frecuentemente pudiéramos nosotros hacer estudios de distribución en plantas. Fíjense ustedes, la 12. Las áreas de almacenamiento están perfectamente definidas. Son inspeccionadas. Los pasillos son de fácil acceso para los operarios, para los materiales y para los equipos. ¿Son suficientes esos pasillos? ¿Son lo suficientemente anchos para trasladar lo que necesito trasladar? Entonces, bueno, son elementos o cuestionamientos que nos vamos a hacer cuando estamos revisando la distribución de plantas. Y por último, bueno, los principios de economía de movimiento, ¿verdad?, que son principios que debemos estudiar y que están relacionados además con el cuerpo humano. Aquí nos vamos a hablar de movimientos de materiales. Aquí el foco es en el cuerpo humano, en el ser humano. Entonces, tenemos un orden de los principios, ¿verdad?, respecto a las partes del cuerpo. Entonces, el primer orden es cuando solamente usamos los dedos de las manos. Ese es el primer orden. El segundo orden es cuando usamos dedos y muñeca. Cuando usamos dedos y muñeca, entonces estamos hablando de segundo orden. Tercer orden es cuando usamos dedos, muñecas y antebrazos. Cuarto orden, dedos, muñeca, antebrazos y hombros. Incluimos el hombro, ¿verdad? Y el quinto orden es cuando usamos el cuerpo, incluyendo el tronco. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo ideal? Usar el menor orden posible en los movimientos. ¿Sí? Eso es lo ideal. Algunas actividades lo permitirán, otras no. Debemos analizar según lo que estemos analizando. Entonces, fíjense ustedes. Aquí hay otros elementos que son 3 áreas. Cuando analizamos los principios de economía de movimiento, tenemos 3 áreas relacionados con la distribución y condiciones del lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces tenemos, aquí vemos en la figura, ¿verdad?, el área normal de trabajo, el área máxima de alcance y el área de ensamble. ¿Cuál es el área normal de trabajo? La que está descrita aquí en estas líneas cuando tenemos de pivote el codo, ¿verdad? Cuando tenemos el codo pegado a nuestro cuerpo y hacemos un semicírculo, esa es el área normal de trabajo, esta que está acá, ¿verdad? Esta que estoy mostrando acá. El área máxima de alcance es cuando tengo de pivote el hombro y extiendo mi brazo, y ese es el área máxima de alcance. Esta que está acá, esta que está dibujada acá, estos semicírculos que están acá. Y el área de ensamble es esta que está aquí, donde coinciden los dos semicírculos del área normal, esta que está acá. Ok, ¿qué es lo ideal? Que el operador trabaje en esas áreas. O sea, cuando yo dispongo el puesto de trabajo, debería considerar esas áreas para trabajar. Cuando yo pongo un material fuera del área máxima de trabajo, el operador necesita inclinarse hacia adelante, ¿verdad? Cuando se inclina hacia adelante, usa el máximo de orden, que es el tronco, y le causa más fatiga. Entonces necesitamos analizar en función del orden que acabamos de ver, ¿verdad? El orden según las partes del cuerpo. Entonces, mientras yo menos utilice partes del cuerpo, menos fatigado me voy a sentir. Luego tenemos los principios de economía de movimiento relacionados con el diseño de equipos y herramientas. Yo necesito diseñar herramientas de forma ergonómica, que el operador pueda de forma cómoda manipularlas. ¿Sí? Entonces se trata de eso. Y aquí está. Bueno, eso es con respecto a los principios de economía de movimiento. Entonces, están relacionadas con el cuerpo humano,
relacionados con las condiciones del lugar de trabajo y relacionados con los equipos y herramientas. Esto es un tema bastante profundo, el principio de economía de movimiento es todo un tema que lo vamos a analizar posteriormente. Entonces, bueno, los invito a que se suscriban a mi canal y, bueno, muchísimas gracias por su atención. Hay otro elemento que les quiero decir, no lo quiero dejar por fuera, y es que aunque una actividad la analicemos por segmento, es una actividad que involucra todos los principios. Por ejemplo, fíjense, si analizamos materiales, si analizamos los principios de análisis operacional y nos ubicamos, me voy a ir atrás un momentico, ¿verdad? Si cambiamos, por ejemplo, los materiales, me quiero ubicar aquí, si cambiamos los materiales, el proceso de manufactura quizá cambia, ¿verdad? Entonces, todos bailan pegaditos, es a donde quiero llegar. La conclusión que les quiero hacer es esa. Todos los procesos o todos los principios bailan muy pegaditos. Si yo cambio el material, si yo trabajaba con vidrio y resulta de que veo que puedo trabajar con un tipo de aleación, ¿verdad? O con un tipo de plástico o con otro tipo de material que no es el mismo que estoy usando, ¿qué se va a ver afectada? Se va a ver afectada procesos de manufactura, quizá el diseño de las partes va a cambiar, quizá las tolerancias tengan que cambiar, entonces todos bailan muy pegaditos. Aunque los analizamos aquí por separados, ¿verdad? Porque eso nos permite dar profundidad al análisis, pues todos bailan muy pegados. Entonces no podemos analizar aisladamente un principio o hacer cambios en un principio e ignorar el resto. Entonces, bueno, con esto quería cerrar la presentación del día de hoy. Entonces, bueno, gracias por estar y nos vemos en la próxima.